Vamos a hablar sobre inteligencia artificial en e-commerce. Esta mañana ya se ha mencionado, sobre todo hemos empezado con una charla sobre agentes inteligentes aplicados a e-commerce, pero habíamos pensado que tenía mucho sentido que escuchéis de primera mano realmente de empresas y de perfiles que ya están haciendo desarrollos, están llevando a producción aplicaciones con inteligencia artificial y viendo exactamente qué es lo que están sacando, ¿no? Qué impacto están teniendo en el negocio, cómo lo están haciendo. Vamos a ver seguramente, al menos de las otras oportunidades que he tenido de participar en este tipo de mesas redondas, vamos a ver que los enfoques a veces son más distintos de los que podríamos esperar y que casi todos los caminos llevan a Roma. O sea, se pueden hacer las cosas de diferentes maneras y tener éxito igualmente. En este caso contamos, bueno, pues vamos a empezar por Sol López, que eres e-commerce manager dentro de Tefal, ¿verdad? Ahora te dejaré que te presentes un poquito más, os voy a pedir que contéis más o menos qué es lo que hacéis. En el caso de Berta San Martí, que es Transformation Manager en Tous. Y Eloy Mariot, ¿he dicho bien el apellido? Sí. Perfecto, gracias. Y hemos quedado en que te presentaba como manager de digital, ¿no? Digital manager. Sí, director digital. Director digital. Es complicado porque, bueno, tienes que explicar siempre lo que es digital, pero sí. Digital es todo. A día de hoy es absolutamente todo. Vale, perfecto. Entonces vamos a tratar de dar ese enfoque a la mesa redonda de, bueno, aterrizar y ver qué es lo que se está haciendo para que todos nos llevemos, pues, ideas de casos de uso que a lo mejor podamos replicar en el resto de e-commerce. Sol, si nos puedes contar un poco por encima cuál es tu papel y más o menos en qué departamentos estáis aplicando inteligencia artificial y qué valor le estáis sacando muy por encima. Luego entraremos al detalle. Pues te lo agradezco. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Sol. Como dijo Frankie, soy la encargada de llevar adelante el e-commerce de Tefal.es. En nuestro caso, la parte de día, así que a nivel transversal, la empresa tiene como varias propuestas. Es un grupo muy grande con varias marcas y varios verticales de trabajo, pero en el caso específico de e-commerce lo estamos trabajando más que nada para lo que es atención al consumidor y para la parte de experiencia de usuario. ¿En tu caso, Berta? Vale, yo soy Berta y estoy en la oficina de transformación en Tous y nosotros sí que tenemos esta visión un poco más 360. Uno de los objetivos que tenemos en la oficina para el 2025 es montar la estrategia del roadmap que queremos seguir con la inteligencia artificial en los próximos años. Hemos ido haciendo, y ya os iré contando a lo largo de la charla, varias pruebas de concepto, hemos ido probando cosas en los últimos años, pero ahora ya creemos que es el momento de empezar a ver qué podemos como industrializar y qué podemos poner en valor un poco, de una forma un poco más genérica. ¿Y Eloy? Bueno, en mi equipo estoy intentando que lo usen para todo y todos los días. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en mi punto de vista es la inteligencia artificial tiene dos grandes bloques. La inteligencia artificial predictiva, que es compleja, que necesitas data science, necesitas gente que conozca Python, R y que conozca lo que es cómo extraer la mejor información de los datos, ¿no? Con esas sí que hacemos cosas formales muy importantes, gestión de la demanda, por ejemplo. Y luego con la IA generativa, que teniendo un usuario de lo que sea, Cloud, GPT, Eleven Labs, incluso ahora con temas de automatización, estoy intentando que se use para todo y es muy interesante que cada área le va dando un enfoque diferente. Entonces tenemos usuarios Enterprise de GPT, tenemos usuarios de Copilot y cada área le va dando un enfoque diferente y bueno, si queréis hablar del detalle de alguna de ellas, sería interesante. Por supuesto, ahora vamos a empezar a entrar en detalle, como decíamos. De hecho, si te parece, empiezo por ti. Ahora os voy a pedir que nos contéis de alguna manera alguna aplicación que hayáis desarrollado que haya tenido impacto, sabiendo cuál es ese impacto, pero también desde el otro punto de vista que no haya resultado bien. Porque al final, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, a día de hoy, más o menos el 80-85% de los proyectos de inteligencia artificial que se desarrollan no llegan ni a producción, para que os hagáis una idea, se quedan por el camino, son fallidos o han venido siendo fallidos por diferentes razones, ¿vale? Es algo que se podría analizar con más tranquilidad, pero la realidad es como parte del proceso, igual que cuando vamos a desarrollar otro tipo de herramientas, si queréis que están ya más trilladas, que tenemos más experiencia, sabemos lo que va a salir bien y cómo tenemos que hacerlo para que salga bien. Con la inteligencia artificial hay esa parte experimental que hace que a veces nos tengamos que lanzar sin saber si va a salir bien o no. Entonces, pues en un momento determinado digamos, venga, este proyecto lo dejamos a medias, lo tiramos no a la basura, sino que hemos sacado aprendizajes, pero tiramos por
por otro camino. Entonces yo creo que está bien, si, en la medida de lo que podáis, que compartáis las dos tipos de experiencia, lo que ha ido bien y lo que habéis dicho, mira, esto hemos tirado por aquí, pero luego hemos visto que no tenía mucho sentido. A ver, nosotros empezamos con lo más básico, que es generación de contenidos. Sí que nos dio buen resultado en generación de contenidos para familias, subfamilias, de géneros literarios. Sin embargo, cuando quisimos hacerlo para autores, vimos que nos daba algunas cosas que no eran hechos reales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alucinación de la inteligencia artificial y siempre tener una curación del contenido. Esto era lo más básico. Luego seguimos en otras áreas como CRM, contenido, newsletter, en social media, incluso alguna imagen nos hemos atrevido a tener, una imagen para alguna campaña pequeñita, ¿vale? Pero sobre todo nos ayuda en cómo adelantar la idea para expresarla y no para el arte final, tanto de imagen como de contenido, ¿vale? Y luego en Paid Media sí que lo estamos utilizando no solo para campañas, sino incluso ya con MyGPTs específicos para palabras, negativización de palabras, o para decir, actúa como experto y dime dónde está la opción que antes en Meta estaba instalado y te la dice. Entonces ya se le da un enfoque diferente. Cosas que han fallado, intentamos hacer un recomendador. Con una empresa me dijo, te voy a hacer un recomendador, setup muy barato, fee muy barato. Y el piloto que mostraron tenía más o menos buenos resultados, pero en cuanto quisimos hacerlo más formal, que tomar en cuenta los libros que más se venden, los que tienen stock, los que queremos recomendar, ahí ya tenía alucinaciones y nunca dio buenos resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí que la inteligencia artificial generativa sigue avanzando muy rápidamente y hemos tenido un recomendador en WhatsApp que tú le escribías texto o voz, te contestaba por texto. Si le escribes por texto y te contesta por voz, si es por voz, con buenos resultados. Lo tuvimos ahora en campaña de Navidad. Entonces, bueno, tienes que ir pivotando y ver realmente hasta dónde puedes llegar y si tienes la calidad necesaria para utilizarlo. Al final, como te decía, hay imágenes que generas con inteligencia artificial muy rápido, muy bien, pero no te atreves a ponerlas en una campaña. Berta, ¿qué nos puedes compartir tú? Me vienen muchos ejemplos en la cabeza, sí. Pero bueno, para empezar por algunos, yo creo que casos de uso en productivo que tengamos ahora mismo, la mayoría tiran más por el lado de generación de audiencias, segmentación y demás. Por ejemplo, hemos hecho algunos modelos tanto de churn como de propensión de compra, que sí que estamos usando para luego impactar a nivel CRM, que son muy interesantes. Y luego también, a nivel de un ejemplo, podríamos decir como que no ha llegado a salir, es que el año pasado intentamos realizar una campaña generada por inteligencia artificial, lo conseguimos, o creo que hicimos el shooting de las imágenes y a partir de allí generamos el vídeo con inteligencia artificial, lo conseguimos, quedó bien, nos gustó, pero nos costó lo mismo que haber grabado el vídeo. ¿Vale? Entonces es como, bueno, vale, si tienes una campaña hecha con inteligencia artificial, pero si no tenemos eficiencia en costes, tampoco nos... Entonces ahí estamos todavía buscando la forma de esta generación de contenidos que realmente podamos eficienciar. Que en nuestro caso creo que es relativamente fácil probar cosas y hemos lanzado varias pruebas de concepto, pero cuando intentas industrializar, ¿no? Y conectarlo con nuestros sistemas y que se nutra directamente, que no haya alguien detrás subiendo los archivos, ¿no? Que lo podamos integrar, que se nutra directamente de toda la información, es donde vemos también uno de los grandes retos, ¿no? En toda la parte de industrialización y más en empresas, bueno, como los tres que son B2C, que lo que le enseñas o le das al cliente hay que vigilarlo muchísimo, ¿no? No podemos tener fallos de generar un texto que no tenga sentido, entonces la supervisión aquí también es uno de los retos que tenemos. Gracias, Sol. Vale, en nuestro caso tenemos implementadas dos herramientas en la web de Tefal. Una es Octane, el chat de Octane, que es un servicio de atención al consumidor, tanto de la parte más de postventa como de la parte de preventa. Y en este caso, más del 50% de las consultas hoy en día ya se resuelven por IA, la mayoría relacionadas con cosas muy prácticas y que igual no aportan tanto valor si lo hiciera una persona, como por ejemplo, ¿dónde está mi pedido? O este tipo de consultas que igual, solucionan muy, muy ágilmente el problema al consumidor. Y el otro caso que tenemos es el de Enso, que es una plataforma que genera contenidos
a partir de las búsquedas, las preguntas que le va haciendo el usuario. Bueno, ambas están expuestas al consumidor y ambas funcionan. Es cierto que en el caso de Denso todavía nos falta llevarle muchísimo más tráfico para poder sacarle todo el potencial que tiene, pero cuando comparamos el funnel de conversión de la web con el de Denso, los números son muy, muy alentadores. Y en casos prácticos que no hayan funcionado, no tenemos a nivel local experiencias, pero sí que puedo contar que en el grupo se han probado varias herramientas y una de ellas es la traducción de vídeos a nivel de voz, ¿no? A otros idiomas. Y sí que en ese caso, pues, no lo han podido implementar del todo porque, por ejemplo, dentro del español hay distintos registros, ¿no? Y entonces igual traducía, pues, al español argentino, ¿no? Por decir algo, o al portugués de Brasil y no al de Portugal. Entonces, pues, todavía estas herramientas no tienen este nivel de sofisticación como para poder ser realmente, bueno, pues, útiles en el día a día, ¿no? Entonces, creo que esos son los tres casos. Me parece interesante, los tres habéis hecho alguna referencia en un momento puntual al hecho de que estamos en un punto en el que todo está evolucionando muy rápidamente. Decías tú, Berta, que hace unos meses o un año habéis intentado hacer una campaña que os había salido cara, aunque había funcionado. A día de hoy todo esto se supone que es más fácil y más barato. De hecho, OpenAI acaba de liberar su API, por ejemplo, para que puedas generar imágenes que hasta ahora solamente se podía hacer a través de ChatGPT. O tú estabas comentando ahora el tema de voz, ¿no? Pues si no está a día de hoy bien, voz en vídeo, de aquí a muy poquito tiempo seguramente eso esté resuelto. ¿Cómo lidiáis con esa incertidumbre que da el decir es que cualquier cosa que haga ahora en pocos meses va a quedar como obsoleta, ¿no? De alguna manera? Lo cual no implica que no se desarrollen estos proyectos, porque parece que vamos a estar en este mar, ¿no? Durante tiempo. O sea, justo, no tengo la respuesta, pero justo, mira, el lunes tenemos un comité digital donde hay varios miembros del consejo y es uno de los temas que se van a tratar, ¿no? O sea, cómo, porque tienes esta sensación siempre de si desarrollo algo, y con lo lentos que somos muchas veces, cuando lo acabemos de desarrollar, a lo mejor habrá quedado obsoleto, ¿no? Y también has introducido otro concepto importante, que es la fragmentación del mercado, ¿no? O sea, hay un montón de herramientas diferentes y eso supone un reto a la hora de integrarlo, porque ahora que decías lo del vídeo es una tontería, pero nosotros siempre nos quejamos, en Toast utilizamos Microsoft como herramienta corporativa, somos usuarios de Teams y siempre nos quejamos, una funcionalidad tan fácil como la traducción automática en las reuniones, o sea, en tiempo real, es una funcionalidad que no acaba de funcionar del todo final. Seguro que hay 1000 herramientas que podrían, pero ya eso me supone integrar una nueva herramienta con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces ahí también creo que es un buen reto de cómo todo el ecosistema fragmentado que hay ahora mismo y la especificación de cada uno, ¿no? Porque hay players un poco más amplios, pero no son los mejores en cada punto. Entonces ahí hay que encontrar un poco la balanza. No sé si tenéis alguna cosa que aportar a esto. Sí, a ver, yo creo que existen perfiles que no tienen nombre. Lo que pasaba cuando empezamos todos con e-commerce, con acrónimos y éramos los raros de las empresas. Seguimos siendo los raros, pero con otros acrónimos y con otro conocimiento. Creo que hay puestos que todavía no están definidos. Y a mí me viene en mente, por ejemplo, tener un consejero digital, pero experto en IA, de tal manera que te diga qué herramientas pueden adaptarse a tu negocio. Y entonces yo en Casa del Libro soy director digital y gestiono los equipos y hacemos un trabajo tradicional, entre comillas, para un sector tradicional, pero yo todo el día estoy investigando. Entonces me dices, oye, ¿compensa ahora probar las cosas? Sí, totalmente. ¿Por qué? La IA no es gratis. Entonces dices, OpenAI tiene su API, sí, pero te cuesta generar una imagen 0,05 y generar un vídeo con Kling 0,10 y generar tal para poder realmente eso, poner en producción para miles de registros o millones de registros, hay que tener cuidado. Pero sí merece la pena estar probando. Nosotros ahora estamos con temas incluso de automatización, en donde ya llamas a la inteligencia artificial, a GPT, a Eleven Labs, a Gen y tal, y si sabes llamarla, sabes que hay herramientas que tienen un nivel de resultado y de calidad, por ejemplo, herramientas de generación de contenidos con avatares que tú entrenas, puede ser un avatar tuyo, un avatar que exista, le pasas imágenes, le pasas contenido y generan un vídeo de una calidad en audio,
en imágenes, en movimiento de vídeo, y ya lo hacen. Entonces tú tienes que apostar porque esa herramienta va a dar un paso adelante, pero tú ya sabes cómo conectarte, ya sabes cómo utilizarla y cuáles existen y cómo van evolucionando. Entonces, mi punto de vista es que las empresas tienen que tener un comité interno o externo de inteligencia artificial y que guíe a las diferentes áreas en cómo usar las herramientas, que hay muchísimas, para sacar provecho específicamente para cada uno de los sectores. Entiendo que en general, por mucho que hablemos de inteligencia artificial a todas horas, hay todavía bastante desconocimiento a diferentes niveles, tanto a nivel, bueno, la mayoría de la gente sabe a lo mejor utilizar ChatGPT, podría mejorar. La mayoría de la gente tiene idea, pero cuando tienes que tomar decisiones acerca de qué proyectos saco, cuáles pueden tener más impacto, cuál es el ROI que me van a traer, qué herramientas, cuánto puedo invertir, hay un montón de preguntas ahí que casi pertenecen más a niveles un poquito más altos, ¿no? más directivos. Hay un cambio cultural dentro de la organización con el que hay que enfrentarse, y hay varios niveles que me gustaría que exploráramos de alguna manera, pero un primer nivel que además salía el día que estuvimos comentando un poco por encima la mesa redonda, que es el de los distintos departamentos. Muchas veces estamos desarrollando proyectos para un departamento que después no se utilizan, por las razones que sean. ¿Qué situaciones os habéis encontrado y cómo lidiáis con ellas para conseguir a la gente, animarles a que hagan uso y a que puedan realmente aprovechar ese impacto que tiene que tener dentro de la empresa? Podéis coger el testigo que quiera. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en entrenamiento de Enso, sí que claro, nosotros estamos muy enfocados a la parte de e-commerce, pero al final Enso es una herramienta que en un principio estaba como muy enfocada a la recomendación de productos. Entonces tuvimos que trabajar muy de la mano del equipo de marketing y del equipo de mostradores, de vendedores de tienda, para entender cómo hacer bien esa recomendación, ¿no? Y por otro lado también que entiendan que, o sea, por parte del equipo de marketing estaba como esta incertidumbre y este poco control del contenido que esa herramienta podía generar y que no iba a decir todo en las exactas palabras que uno quería, sino como que está todo pensado para enganchar al consumidor y hablarle en su propio lenguaje, que muchas veces no es el que uno quiere, ¿no? Y por otro lado del vendedor también de hacerle entender que, bueno, que no todos los consumidores tienen tantas preguntas o no saben tanto del producto, ¿no? En el caso de las sartenes puedes tener tantas preguntas como consumidores hay, o sea, desde el tipo de material hasta el tamaño, hasta cualquier cosa, ¿no? Es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, bueno, fue un poco decirles, ok, vamos a probarlo, vamos a exponer al consumidor a ver qué pasa y bueno, así lo pudimos sacar adelante. Así que estuvimos varios meses antes de realmente poder exponerlo y que ambos equipos estuvieran conformes con el resultado, pero bueno, poco a poco lo fuimos logrando. Yo creo que, o sea, empezar a desarrollar un proyecto donde el equipo... Nosotros siempre decimos que en transformación ayudamos a llevar a cabo los proyectos, pero el owner es de negocio. Es decir, yo no me puedo meter en un berenjenal donde el equipo que toque no esté onboarding porque no vamos a ir a ningún sitio. Esto por un lado. Pero por el otro sí que un challenge muy importante, sobre todo cuando hablamos de GenAI, que nos estamos encontrando ahora mismo, es un poco lo que comentabas, ¿no? El equipo de marketing también, esa preocupación de, bueno, pero si no es el contenido exactamente que yo he hecho o que yo he preparado, ¿cómo se va a ver? Y además lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de negocios B2C, pues eso es mucho más relevante. También con toda la parte de generación de imágenes, ¿no? O sea, hemos estado haciendo pruebas recientemente. Yo veo las fotos y digo, bueno, pues bastante bien, me gustan, pero claro, cuando las paso al equipo de marketing y el director creativo se las mira, nunca le gustan, ¿no? Siempre le encuentran porque también ellos tienen una sensibilidad que allí lo que tenemos que conseguir es verlo con ojos del cliente, ¿no? No todos nuestros clientes son directores creativos con la sensibilidad que nuestro compañero pueda tener y poder encontrar el balance. Me ha parecido muy interesante lo que decías, porque estos últimos días que hemos estado sacando números, más de la mitad de nuestros empleados utilizan IA en su día a día. Y creo que salían un par de interacciones al día, como mínimo. Pero luego no somos capaces de verlo reflejado en eficiencias o de poder como cada uno de nosotros demostrar que eso nos saca tiempo, ¿no? Un poco
Antes creo que en otra charla alguien lo decía, de que utilizamos la IA casi como psicólogo para preguntar cosas. Eso, muchos sí que tenemos este contacto con la inteligencia artificial, pero de aquí a sacarle como acciones o a ser capaces de optimizar algún proceso de nuestro día a día es donde cuesta un poco más encontrarle el valor, ¿no? Y eso es lo que como compañía tenemos que acompañar para ver cómo resolvemos estos retos. No sé si tienes algún comentario. ¿Y cuáles pueden ser esos pasos para impulsarles realmente? Cuando dices que tenéis como compañía que acompañarles, ¿piensas que es solamente un tema de formación o es algo más? No, yo creo que, mira, yo misma, o sea, nosotros hemos hecho un piloto con Copilot, como os he dicho antes, somos usuarios de Microsoft, ha habido una selección de, o sea, varios empleados hemos tenido licencia de Copilot, se ha hecho un proceso de formación bastante interesante con workshops cortos, etcétera, etcétera. Pero yo le digo, yo misma no le saco el provecho porque no le invierto el tiempo para aprender. Entonces, la formación es básica, evidentemente, pero para mí lo principal es el interés de cada uno y el dedicarle el tiempo para, o sea, creo que esas herramientas nosotros les hacemos aprender, pero nosotros tenemos que aprender de ellas también. Entonces, si no le dedicamos el tiempo, si tú le escribes un prompt directamente a ChatGPT, seguro que la foto que te saca o el texto que te saca no es el ideal, ¿no? Hay que ir trabajándolo y lo vas mejorando. Entonces, creo que la actitud de cada uno es básico aquí. Luego, una de las cosas que nos encontramos también muchas veces es el síndrome del status quo, donde estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y aquí con la inteligencia artificial muchas veces venimos a cambiar los esquemas. En principio vienes a ayudar, vienes a tratar de hacer más eficiente el trabajo, de liberar tiempo de tareas que son pesadas y repetitivas para que te puedas centrar en lo que te proporciona más valor, pero claro, no siempre se ve así y al final muchas veces se terminan haciendo las tareas a mano con tal de no utilizar las herramientas. ¿Os sigue pasando eso? ¿Os sigue ocurriendo que veis procesos que se están haciendo todavía de forma manual cuando ya estáis dando herramientas automáticas o cuando podríais darlas? ¿Por qué pensáis que hay ese rechazo todavía, ¿no? O ese abrazo al status quo que estábamos comentando? Es que, Eloy, si quieres tú mismo. A ver, yo creo que en la parte digital, incluyendo e-commerce, no hay un status quo. No paras de hacer cosas, de aprender, de intentar hacer las cosas de otra manera. Te pueden faltar recursos, te puede faltar tiempo para automatizar todo lo que quieres. Pero, por ejemplo, yo a mi equipo que lo incentivo a estar todo el día, que tengan su propia inquietud, la formación ya no es tan básica, sino es un pelín más avanzada para decir, mira, esto es GPT, hay varias versiones. Este es un MyGPT. Mira el ejemplo, trata de aplicarlo a tu área. Esto es acceder a un GPT por medio de un API en un Excel. Y entonces así lo puedes tener para 1000 registros. Y ahora estamos, por ejemplo, con Make. Entonces tuvimos un curso de Make donde ya llamas a diferentes módulos y es espectacular lo que puedes conseguir. Entonces yo incentivo al equipo a que ellos mismos busquen casos de uso y que si tienen dudas técnicas, la gente que tiene más conocimientos técnicos, les apoyemos. Digo, tú dime qué necesitas. Y hace poco hicimos una automatización para Pay Media que no tiene que ver con inteligencia artificial. Al final la hice con Canime, que vas uniendo módulos. Y entonces tenemos millones y millones de palabras en Google como anuncios, ads y demás. Y entonces había palabras que no habíamos podido quitar durante mucho tiempo porque se van quedando. Entonces dije, mira, vamos a hacer esto, lo cruzamos aquí y millones de registros. Y al final esa automatización da un resultado. Lo han empezado a probar y me dice, mira, esto me puede hacer que tenga un coste de adquisición he calculado un menos 11%. ¿Tú sabes lo que es eso en dinero para una empresa? Es una automatización. Yo me metí al detalle porque me gusta. Siempre he defendido la palabra friki como algo positivo. Y intento que mi equipo lo sea, y no lo es porque ellos tienen vida, pero sí por lo menos sacar el gusanillo de, oye, tú por lo menos vamos a hablar el mismo idioma. Tú dime qué necesitas. Y a partir de ahí vamos avanzando. Y mucho formación informal. Oye, este viernes veniros y vamos a hablar hoy de X. Vamos a hablar de automatizaciones. Vamos a hablar de IA. Vamos a hablar de crear fotos, crear vídeos. Y al final eso ayuda.
Sí, yo creo que el challenge al status quo es el mismo que cualquier otra, o que muchas otras tecnologías han causado, ¿no? O sea, las cosas cambian y creo que en este sentido todos lo abrazamos. Es un poco más de ir hay un tiempo de transición y un tiempo que todos necesitamos eres como lo de comprar online, ¿no? Hace 15 años o 20 nadie se atrevía y ahora es lo más normal. Entonces necesitamos este tiempo de transición, yo creo. En mi caso puedo contar más que un proyecto que llevo yo, sino una iniciativa que tiene el grupo que me parece que es muy interesante. Y el caso es que con el fin de hacer que todo el grupo adopte más la IA en su día a día, han creado obviamente un equipo en el equipo central 100% dedicado a proyectos de IA, a testar soluciones, a probarlo todo. A partir de eso han hecho una reunión cada viernes donde se puede unir todo early adopter como no early adopter, pero cualquier persona del grupo que esté interesada, donde ellos te enseñan lo que ellos han testado y te explican las soluciones que han probado y, bueno, pros y cons y para qué las puedes usar. También han lanzado una plataforma interna en la que utilizamos ChatGPT y Mistral como lenguajes para poder interactuar y poder volcar datos nuestros y poder aprovechar estas herramientas. Y además recientemente lanzaron un challenge a todo el grupo para que cada equipo pueda presentar una idea de un problema que quieran solucionar con IA. Y bueno, este challenge está como muy bien preparado, va a tener una financiación, va a tener van a haber proyectos seleccionados que van a estar después como coacheados por gente del ambiente y demás. Y bueno, el ganador va a tener esta financiación para poder llevar a cabo este proyecto internamente, ¿no? Creo que es una iniciativa muy interesante como para que todo el mundo se anime a probar qué es lo que se puede llegar a hacer con IA en todo tipo de proyectos, no solamente en e-commerce. Totalmente, es justo darle las herramientas y casi fomentar que todo el mundo dentro de la empresa sea capaz de hacerlo. Comentaba mi compañero en AEJA, que Luis Martín, esta mañana en la charla que daba, en la última slide, hablaba de no me acuerdo el nombre, el malo de una de las películas de Los Increíbles, el segundo, pero bueno, me olvidé del nombre, que básicamente lo que decía era que cuando todos tengamos superpoderes, nadie tendrá superpoderes. Y se lo llevaba un poco la analogía a la inteligencia artificial. Cuando todos tenemos el superpoder, la inteligencia artificial la podemos aprovechar, nadie tiene esos superpoderes, pero lo que ocurre es que el que se queda detrás, efectivamente, el que no la usa, se queda muy atrás y está perdiendo las oportunidades, ¿no? Entonces tenemos que procurar, al menos en la parte que nos toca, que la gente lo utilice. Y eso nos lleva, fijaos, ahora entraré ahí, pero fijaos que estamos hablando todo el rato de negocio y de personas, no está saliendo nada de tecnología, ahora iremos a ese punto, pero claro, estamos fomentando que los equipos que ya tenemos adquieran ese conocimiento de inteligencia artificial y que sean capaces de sacarle partido. Pero ¿qué ocurre con los nuevos perfiles que fichamos? ¿Vosotros estáis empezando a tenerlo como uno de los elementos que pueden definir o que pueden decidir si contratáis a alguien o no, este punto de qué experiencia tenéis con inteligencia artificial? ¿Sabéis utilizar ChatGPT o lo que sea que tenga sentido? ¿Cómo lo estáis incorporando? Nosotros no. Ahora mismo, o sea, a lo mejor en alguna posición muy concreta sí, pero yo en términos generales creo que no. El resto... Sí, no sé exactamente porque no estoy en recursos humanos, pero diría que los perfiles, por lo menos que han entrado últimamente a nuestro equipo, no es que específicamente se les haya solicitado que conozcan de IA algo en particular. Yo sí suelo preguntar, ¿sí? Porque por lo de friki, ¿no? Es un tema actual. No, es un tema actual y además es como si te dedicas a gestión de proyectos, pues preguntas por las herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Entonces creo que ahora cada área pues tiene diferentes herramientas de IA que puede utilizar. Yo sí suelo preguntar. Y obviamente tiene puntos el que la utilice. Estamos hablando de IA y no ha salido la famosa frase, la IA te va a quitar el trabajo, y la frase falsa que dicen, no te lo va a quitar, te lo va a quitar alguien que sepa IA. Yo creo que sí, que nos va a quitar el trabajo a muchos, y cuidado, hay que estar aprendiendo lo más posible, porque efectivamente va a tener más trabajo, como en la revolución industrial, quien sepa gestionar esas máquinas. Pero la revolución industrial se llevó en muchos años y la revolución de la IA se va a llevar en pocos años. Entonces a mí me preocupa mucho realmente el cómo va a cambiar el trabajo
y creo que sí que va a quitar muchos trabajos y que hay que saber lo más posible para estar en la parte de gestión de autómatas, gestión de personas, va a cambiar todo totalmente y sí es preocupante, en mi punto de vista, ¿eh? No sé lo que pensáis, pero ahí suelto la frase. Yo creo que más que quitar va a transformar, ¿no? Las posiciones, o sea, al final... el otro día veía también que, bueno, es que es lógico, o sea, lo que es más fácil automatizar o donde la IA puede generar un mayor impacto es en las tareas de como más repetitivas, de bajo valor, pero que es un poco lo que ya decíamos con tecnologías como de automatización o los robots o cosas así, ¿no? Al final el pensar, la parte esta de añadir valor, de momento, yo creo que ahí no le va a costar a la IA llegar un poco más, ¿no? A ver, yo creo que no estamos confiando. Los pure player que llevan trabajando con inteligencia artificial predictiva muchos años y que es una gran ventaja, los veis ahora optimizando. Todas las telefónicas están optimizando y recortando gente. No se ve todavía del todo, pero Meta despidió a 2.000 personas en Barcelona, no de Meta, sino de la empresa que les genera contenidos. Entonces, sí va a depender de qué sector, cuál es tu trabajo, pero viene un cambio muy fuerte. Sí, yo creo que en línea lo que dices, sobre todo el perfil del creador o gestor de contenido de hoy va a evolucionar muy pronto a un gestor de IA, ¿no? O alguien que sepa realmente decirle a la herramienta el contenido que quiere que le genere y no tanto esa parte como creativa. Atención al cliente. Klarna también tuvo un despido masivo. ¿Por qué? Porque consiguió con IA sustituir esas tareas. Bueno, desde luego es una discusión que vamos a ir viendo el resultado en próximos años, en no muchos años, porque es verdad, estabas comentando, la velocidad que está desarrollándose todo, pues casi no puedes saber a 3 meses vista qué es lo que va a suceder. Pero bueno, vamos a cambiar casi el tema, porque es verdad que es escabroso. Y nos vamos a esa parte de tecnología que estábamos comentando antes. Hemos hablado de personas, hemos hablado de negocio, pero claro, al final tiene que haber una tecnología por detrás que nos permita desarrollar todas estas herramientas. Y eso supone una serie de retos. Quizá acceder a ChatGPT es muy sencillo, no cambia nada, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, desarrollar un RAG, donde ya tienes que crear una infraestructura que utilice un montón de documentos que ya tienes en tu empresa, o cuando tienes que hacer algo de inteligencia artificial predictiva, donde tienes que sacar datos para poder generar estos modelos, entrenar estos modelos, pues ya la cosa cambia y tu infraestructura puede estar o no puede estar preparada. Entonces, en vuestra experiencia, eso... ¿Lo habéis tenido que trabajar mucho para poder llegar a ese punto en el que realmente pudierais introducir proyectos de inteligencia artificial? Si queréis hablamos más de predictivos que otra cosa, ¿o pensáis que es algo que se puede hacer a día de hoy bastante rápido? Bueno, yo en nuestro caso, o sea, la verdad, es decir, no hay diferencia entre proyectos de inteligencia artificial o cualquier otro proyecto tecnológico, ¿vale? El reto lo tenemos en los proyectos tecnológicos en general. Entonces, yo te diría que la forma que nos ha permitido testear varias cosas, entre ellas muchos casos o algunos casos de uso de inteligencia artificial, es a través de nuestro equipo de innovación. Es decir, no es que tengamos un equipo de innovación como tal, pero sí que tenemos una oficina de innovación. Entonces, creamos squads de gente de diferentes departamentos con un reto, ¿no? O con un objetivo. Y entonces, lo bueno de esos squads es que vamos en paralelo con el día a día y tenemos un poco el acuerdo tanto con equipos de marketing como con equipos tecnológicos de, bueno, son pruebas de concepto, son test de innovación, dejadnos hacer un poco, lo hacemos de un poco de forma independiente y eso es lo que nos ha permitido ir testeando, que por eso antes decía que el reto está en cuando lo queremos poner en producción, pero no porque sea inteligencia artificial, sino por la complejidad que en nuestro caso tenemos muchas veces en muchos proyectos tecnológicos. Sí que aquí, por otro lado, tenemos desde hace unos años un equipo de ciber in-house que sí que han estado trabajando mucho en toda esta parte más de retos, como de poner barreras y de, por ejemplo, lo contaba en el evento de Barcelona, ¿no? De que nosotros no tenemos como permitido usar ChatGPT por el hecho de dar los datos fuera, entonces sí que dependiendo en qué herramientas entramos no lo tenemos capado del todo, pero nos salta una alerta de estar entrando en una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que puede utilizar tus datos, etcétera, etcétera. Entonces,
sí que lo hemos ido gestionando, y lo que decíamos antes, ¿no? El reto un poco de la arquitectura, que aquí sí que ya es otro tema. Pero creo que el concepto de innovación, poder probar rápido y fácil, es un gran acierto, pero tienes un gran reto luego en cuando encuentras algo que funciona, cómo lo industrializas. Sí, ese paso a producción efectivamente siempre es lo más costoso. Lo más complicado. Sí. No sé si... Sí, a ver, yo haría un símil con lo que es el trabajo con datos. El trabajo con datos, la gente cree que son gráficas y que es Power BI, Tableau, y esa es la parte final. Del trabajo con datos hay una parte de sistemas, de procesos nocturnos, de que un dato viaje de un sitio a otro. Luego hay otra parte de limpieza del dato, de coherencia, de Big Data, y luego ya está la parte donde los que lo pintamos bonito, con semáforos, colores y gráficas. Entonces, igual en inteligencia artificial, como bien dices, tiene que estar involucrado todo el departamento de tecnología y ellos mismos tienen que tener su propia evolución en conocimiento para que lo que utilicen pues, sea cada vez más inteligente por el tipo de tecnología que están usando. Y totalmente diferente la inteligencia predictiva, donde sí que necesitas perfiles con conocimiento, perfiles que son muy difíciles de encontrar y que los resultados que te genera la inteligencia artificial predictiva posiblemente te estén dando mucho mejor retorno y no se ve y no es muy bonito, no genera imágenes, pero te está dando una gestión de la demanda, un churn, te está dando clusters automáticos de tu base de datos combinados con un modelo RFM, eso es espectacular, audiencias, todo eso hay que seguirlo usando. Y luego la generativa, que efectivamente hay que ver cómo darle forma para no hacer daño a la empresa. En el caso de GPT, pues si te vas a la versión Enterprise te cuesta 4 veces más, entonces tienes que hacer un equilibrio y decir, mantenemos esta versión, pero con alertas y con conciencia hacia la gente y empezar a generar cosas de manera mucho más fácil, mucho más rápida. En el momento que se mezclan las dos, que es lo que está faltando, con algo que se llama RPA, Robot Process Automation, que es la automatización, aquí es donde viene la verdadera ventaja. Y ahí no han llegado muchas empresas. Lo veo porque justo estoy viendo dónde confluye el hacerlo, no para una imagen, sino para 10,000 imágenes. Aquí es donde están llegando las empresas. Y ahí va a hacer falta conocimiento y guía. Totalmente. No sé, Sol, si quieres agregar algo. Sí, en mi caso es un poco más práctico. Lo que tengo para contar es que cuando implementamos Censo, si bien creo que no es un problema en sí de intentar integrar un proyecto de inteligencia artificial, sino en general de intentar integrar una herramienta externa a una propia web, sí que nos encontramos con dificultades a la hora de integrar el journey nuestro con el journey que sucede en esta plataforma que es externa a la nuestra, ¿no? Y sí que creo que en esos casos es importante contar con partners que se adapten, ¿no? Y que intenten hacerlo funcionar, porque en nuestro caso el equipo de Enso tuvo que por un tiempo adaptar su propio producto para que funcionara para nuestra web en todo el proceso de checkout y bueno, esos son algunos de los retos que nos hemos encontrado. Hoy está sucediendo una cosa que no penséis que suele suceder normalmente en las mesas redondas que vemos por ahí, y es que estamos hablando no solamente de inteligencia artificial generativa, sino de esa inteligencia artificial más clásica, que es la predictiva, prescriptiva, que nos permite pues, desde predecir la demanda, clasificar clientes por perfiles. O sea, hay un montón, y lo contábamos esta mañana, hay un montón de casos de uso de inteligencia artificial que se venían haciendo mucho antes de la IA generativa, pero si uno se va a los medios, que, bueno, cualquiera que consultéis por ahí, casi de lo único que se habla es de la IA generativa. Salía un informe de Stanford, el estado de la inteligencia artificial, salía hace unos días, que lo hacen todos los años, pues ha salido el de 2025, y en ese informe se decía que en 2024 solamente el 13% de la inversión en proyectos de inteligencia artificial había sido en generativa. ¿Vale? Es decir, que todavía hay una diferencia muy grande entre la inversión que se hace en la clásica y la generativa. Sin embargo, repito, seguimos escuchando sobre todo hablar de IA generativa. ¿Realmente le veis tanto potencial, tanto impacto, o simplemente es un efecto wow, pero quien está aportando el valor todavía es la predictiva? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, yo creo que un punto de hype y de efecto wow sí que hay, porque es lo que decíamos, ¿no? Entre este dato y el cuántos proyectos en productivo vemos de generativa, pues ahí la respuesta a día de hoy para mí es un poco wow. Que todos estamos de acuerdo en que seguramente tiene mucho
fundamento y en un futuro vamos a poder ver muchos resultados y muchas automatizaciones o muchos procesos automatizados, no, o sea, creo que sí y creo que vamos a poder verlo en un corto espacio de tiempo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que aunque lo que comentabas, ¿no? Que sí que es verdad que la predictiva requiere de unos perfiles mucho más técnicos, pero creo que sí que es donde a corto plazo puedes ver unos resultados más, o sea, en cuanto a eficiencias y en cuanto a automatizaciones más reales. Depende de la empresa. No sé si conocéis a Aitana. Aitana no la que canta, sino la influencer virtual. Fueron unos chicos que crearon una influencer virtual y que se hizo famosa porque salió obviamente en noticias. Cuando sales en noticias, en televisión, es cuando ya llegas a la gente, ¿no? Su primer modelo de negocio, que no me gusta, es que la influencer tenía fotos más privadas y pues vendía ese link a gente que se suscribe y tal. Y luego pivotaron ya con marcas a poder hacer campañas. Entonces yo escuchaba un podcast de esta gente y decían, mira, eso fue un ejemplo. Nosotros tenemos campañas para clientes y hacemos el trabajo de 50 personas con 6 personas. Pero todos y cada uno de nosotros conoce la inteligencia artificial y es más generativa en este caso. Pero han conseguido llevarla a un punto, a un nivel de calidad. Decían, para un shooting de nuestra influencer, estamos toda la noche generando imágenes, posiblemente generamos 1000 imágenes y de esas seleccionamos una y una de ellas es la que llevamos a vídeo y una es tal. O sea, no es tan fácil como se cree. Generar una imagen sí, pero algo de calidad de momento requiere tiempo y algo de dinero. Pero aún así van a empezar a surgir este tipo de empresas que con 5 personas, con 6 personas van a facturar lo de 50 o lo de 100. O sea, hay que tener mucho cuidado. O más bien orientar a que si eres una empresa tradicional, tu mismo equipo no se pierda, pero generes más valor para más clientes. Y si estás en una startup y eres una empresa pequeña, que tengas esa visión de que vamos a automatizar todo lo que podamos. Sí, pero es interesante ese concepto del copilot frente al autopilot. Cuando estamos hablando de generativa, en muchos casos todavía tenemos que tener al humano como parte del proceso, ¿no? Es un eslabón más dentro de la cadena porque no nos podemos permitir, quizá en algunas cosas menores sí, pero en general no nos podemos permitir el lanzar ciertos mensajes o crear una imagen y directamente lanzarla a una campaña sin que haya pasado ese veto, ¿no? Ese filtro que tenemos que lanzar nosotros. Entonces, bueno, parece que queda todavía un tiempo hasta que seamos completamente prescindibles, espero. Sí, el otro día leí a alguien que publicaba un poco en lo que comentaba, en relación a lo que comentábamos antes, de que ahora el valor va a estar en saber, o sea, no tanto en generar las ideas o en plasmarlas, sino en saber pedirlas, ¿no? Y en saber generar, sí. O sea, es un arte también la generación de prompts, ¿no? Y sí. Hay todo un estudio y seguramente en breves habrá formaciones y habrá un montón de literatura alrededor de cómo generar los prompts. Entonces es un poco cómo se va adaptando cada cosa. De hecho, al final cada uno de los grandes genera sus propios manuales para cómo construir los prompts, ¿no? Con Claude, con OpenAI, con cualquiera de los GPTs, incluso te lo van cambiando de modelo a modelo. Entonces, es verdad que es un arte por detrás. Seguramente hay unos básicos comunes, pero si quieres explotarlo todo, hay que especializarse un poco. Vamos más o menos terminando. Luego dejaremos un poquitín de hueco para que puedan hacer preguntas. Perfecto. Y una parte importante que no ha salido hasta ahora en la mesa redonda es cómo somos capaces de determinar si uno de estos proyectos funciona o no funciona. Y eso nos lleva a cómo medís, qué KPIs utilizáis y cómo sois capaces de medir ese impacto de los proyectos dentro de vuestro negocio. Pero al final tenemos que buscar la forma de hacerlo que sea más o menos objetiva, ¿no? O sea, yo creo un poco, volviendo a lo que hemos estado diciendo, creo que toda la mesa es... para mí ahí no hay diferencia con cualquier otro proyecto, es decir, un best practice que no siempre lo hacemos ni lo conseguimos, pero cada vez que implementamos algo deberíamos saber cómo lo vamos a medir, cuál va a ser el KPI que nos va a decir si seguir adelante o no y poder realmente trazarlo una vez implementado, ¿no? Evidentemente si vamos a temas más de la web, pues tráfico, conversión, los KPIs clásicos. Creo que ahí el reto un poco más está en la generación de contenidos y sobre todo en temas un poco más artísticos, ¿no? Que cómo defines si una foto es buena o no. Bueno, pues ahí habría que trabajar con los creativos, ver si somos capaces de poner algún KPI un poco más objetivo, ¿no? Y no solo
el gusto, si nos gusta o no nos gusta, que somos expertos también en la opinática. Sí, en línea a lo que dice Berta, en nuestro caso todas las cosas que hemos testado se han testado con los KPIs tradicionales de negocio, porque al final siempre la idea es un poco comparar peras con peras, ¿no? Y poder tomar decisiones en base a esos resultados. Me cuesta imaginarme también qué tipo de KPIs pueden existir solamente para medir IA en sí, ¿no? Es como un experimento que he intentado hacer en mi cabeza y no se me ocurren, ¿no? Pero imagino que en el futuro estaremos familiarizados con KPIs nuevos que estén 100% relacionados a esa performance de la IA en sí. No sé, Lois, si quieres comentar algo al respecto. No. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, a nosotros, tal y como nos gusta verlo, es precisamente de arriba abajo. Tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos de negocio, con qué KPIs los vamos a medir, y luego la solución puede ser que sea con inteligencia artificial o no, puede ser otra cosa distinta. A veces quizá nos forzamos a meter inteligencia artificial ahí a martillazos cuando no tiene sentido, y me ha gustado ver que en general lo habéis comentado todo desde un punto de vista como muy orgánico. Son tipos de proyectos que son, si queréis, en esencia a nivel tecnológico distinto, pero en la manera de gestionar los proyectos comparado con el resto es exactamente lo mismo. Simplemente es otra formación, otra especialización que hay que tener y poco más. Sí, yo creo que, y sobre todo, si estás más del lado de negocio, no deja de ser otro, o sea, han habido varias tecnologías, ¿no? A lo largo de los últimos años, y esta es una más. Sí que a nivel técnico tiene todos sus retos, y para mí el objetivo principal es que nos ayude a hacer las cosas mejor, ¿no? O más rápido, o mejor, o en más calidad, o en más cantidad, y entonces ahí es cuando siempre es bienvenida, pero a nivel de gestión de proyectos para mí no hay mucha diferencia. Muchas gracias. Pues vamos a dejar... Bueno, solamente agregaría 2 indicadores, estoy totalmente de acuerdo. Al final, negocios, dinero, inversión, retorno. Pero creo que va a haber 2 indicadores importantes. Uno es el tiempo, el ahorro de tiempo, y otro, lo comenté antes, ahí afuera, creo que viendo en el futuro puede haber una gestión de recursos por tokens. Todas las herramientas actuales te piden tokens y tienes que entender cuánto cuesta un token y luego hay una voz que te cuesta el doble y luego hay tal. O sea, vas a tener que entender de cada una de esas herramientas cuál es el coste mínimo para que cuando tú quieres replicarlo y multiplicarlo y demás, lo entiendas. Entonces, bueno, es un paso previo a lo que es la inversión en general y hay que entenderlo y nuestra vida se guiará a base de tokens. Totalmente. Pues vamos a dejar un poquitín de tiempo. Entonces, si tenéis preguntas para cualquiera de los 3. ¿Alguna preguntita? ¿Quién se anima? No me creo que no haya preguntas, ¿eh? Eso no puede ser. ¿Vais a desaprovechar la ocasión? No. Venga, ninguna. Yo lanzo una. Es un poco, a lo mejor me mandáis un poco a freír espárragos, o sea, que se acepta el paso, pero ¿se os ocurrirá algún caso de uso que vosotros, o sea, con mucho impacto en negocio, que ahora no se puede hacer con IA, pero que vosotros ya estiméis que dentro de un año, por decir algo, se puede hacer con IA? Es decir, ¿en qué cosa tenéis mirada a futuro que creáis que vais a poder resolver con IA 12 meses, 18 meses, nada más, para estar mirando, a ver qué pasa ahí? Bueno, nosotros yo creo que tenemos varios, no sé si vamos a llegar o no, pero sí que toda la parte de generación de contenidos, antes lo comentábamos, ¿no? En nuestro caso, un e-commerce, pues tienes todo el contenido del producto, pero nosotros también tenemos todo el producto lo tenemos puesto en modelos, ¿no? Para poder ver el tamaño exacto del producto y demás. Pues estas fotos son shooting reales que hacemos, entonces todo poder trasladarlo a inteligencia artificial, que ya, me dices, a día de hoy se puede hacer, sí, pero no estamos preparados a lo mejor o no con la calidad que nos gustaría. Entonces, en toda esta parte, seguro, toda la parte también de como crops o cambiar los tamaños, adaptar a los diferentes formatos, generar los diferentes, de una imagen generar los distintos formatos, ahí también tenemos que llegar. Todo el tema traducciones también. Y yo creo que principalmente son los principales retos que tenemos encima de la mesa. Que todos son tecnologías que me diréis existen, pero estamos todavía ahí peleando a ver si lo conseguimos. Yo creo que
lo que está pronto por llegar son experiencias de usuario que sean 100% en IA, desde el inicio, o sea, desde llegar a una home generada por IA hasta hacer un checkout en el que un asistente o lo que sea con IA te solucione el problema, ¿no? Y termines comprando. Creo que una tienda 100% de IA generativa está por llegar. A ver, yo creo que en un sector tradicional no, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque cuidas mucho el texto, cuidas las imágenes, lo veo todavía lejano. Sin embargo, sí que veo una startup, un e-commerce, que sean muy pocas personas, 1 o 2 personas, y que estén generando pues, ese contenido, las imágenes, el vídeo, los anuncios, y que posiblemente no les penalice tanto la parte de calidad y que se atrevan a hacerlo y que sea un caso de éxito potente que llegue a varios países por traducción múltiple de todo esto que te he dicho, contenidos, vídeo, modelos, por etnias incluso, es que lo puedes hacer y no está muy lejano. Pero creo que se tendría que aplicar a otro tipo de empresa, no tan tradicional, sino una startup. Y llegarán posiblemente, espero que no sean nuestros hijos, pero gente que se está enamorando de la IA, ¿no? Y posiblemente aplicaciones que sean match con IA. Y bueno, soy ya pensando en este tipo de películas que han existido, pero hay casos reales que ha pasado de algún adolescente que se ha suicidado porque se enamoró de su IA y su IA le recomendó que para estar juntos, pues tal. Cuidado. Yo un poco haciendo un punto con lo que estabais comentando los dos, o sea, para mí el gran reto es el contenido, ¿no? Detrás de todo esto, o sea, nosotros también tenemos muy evidentemente la mirada puesta en toda la parte de personalización de la web, que como todos vamos haciendo cosas, pero no llegamos al punto que nos gustaría de poder pintar una web para cada uno, pero como tú decías, tampoco, o sea, es imposible supervisar el contenido que necesitas para pintaros una landing distinta a cada uno de vosotros, y somos una empresa de estas más tradicionales que no nos atrevemos a dejar que una máquina nos haga el contenido, ¿no? Entonces ahí tienes un reto importante, porque si queremos personalizar tenemos que ser capaces de dejar tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí me parece un buen reto que tenemos con la inteligencia artificial y la personalización. Y sin hablar de dispositivos, porque actualmente dispositivos que no son el móvil están empezando a utilizarse. Hace un año hablaba del Rabbit, que fue un fracaso, pero por ejemplo las gafas actualmente ya puedes, con lo que estás viendo, pedirle algo. Entonces posiblemente el e-commerce sea por voz de lo que estás viendo, y todos los procesos de tal se hagan de una manera mucho más rápida, mucho más automática. Entonces sí que me imagino algo en ese sentido, que sea un cambio de dispositivo. Qué guay, yo creo que en 12 meses o así repetimos y vemos que a dónde hemos llegado, ¿eh? Porque se vienen cambios. Pues yo creo que estamos. Muchísimas gracias. Daría para mucho, porque la idea da para mucho, pero bueno, tenemos ahí unos horarios, vamos a acabar. Muchísimas gracias por compartir tanto de forma tan abierta. Gracias por estar aquí siempre.